En nuestra serie El Poder de las Mujeres, siempre invitamos personajes sobresalientes, mujeres sobresalientes. Hoy nos acompaña una jovencita brillante. ¿Cómo estás, Camila? Camila Santa Fe. Muy bien, Liliana. Camila es ilustradora y es ilustradora con una historia muy peculiar porque es psicóloga y trabajó durante muchos años ejerciendo la psicología, pero hoy es una gran ilustradora de un portal que, entre otros, es un portal muy importante, Vorágine, y que hace denuncias sociales, que en vez de usar fotografías, usa siempre ilustraciones, y de eso está encargada Camila. A ver, cuéntanos, Camila, ¿por qué una psicóloga que de todas maneras tenía gran interés en el mundo social y en el área social termina siendo ilustradora? Bueno, Liliana, yo empecé el proceso como ilustradora, pero empíricamente. Inicié hace más o menos 6 años en la ilustración y lo alternaba con la psicología. Yo ejercí más o menos 4 años como psicóloga, era psicóloga social comunitaria y pues me enfocaba mucho en la parte de familia, de visitas a las juntas de acciones comunales, y pues todo este tema de la salud mental me empezó a interesar demasiado. De ahí alternaba con estos trabajos como ilustradora, pero los iba subiendo hacia la red y un día me escriben de Vorágine. Yo creo que ese fue como el primer trabajo como grande. O sea, pero te descubrieron. Sí. O sea, tú eres un talento de esos ocultos que alguien descubrió. Sí, sí, antes de ellos había trabajado como psicóloga en el Metro de Medellín, y allá en el Metro de Medellín también vieron como estas capacidades que tenía con el Pero arte. son habilidades innatas, desde pequeñita estás dibujando, pintando, ¿no? Yo empecé a dibujar más o menos a los 20 años. Ya tengo 30. Sí. Ya tengo 30 años, empecé a dibujar desde los 20 años, pero fue algo como que me creció, me surgió y empecé muy disciplinada a dedicarme a eso. Bueno, ¿y estas ilustraciones inicialmente eran a mano o siempre utilizando la tecnología? No, inicialmente fue a mano. Yo exploraba mucho las técnicas como del grafito, los colores, el acrílico, sobre todo las acuarelas, y fui como uniendo mucho el tema como del cine, los personajes. Soy muy buena en el retrato, entonces empecé a subir todo esto a redes y ahí surgió Vorágine. ¿Cuáles habilidades se requieren? O sea, ¿tú cómo concibes una historia, por ejemplo? ¿Cómo es el proceso? ¿Te pasan un tema, tú lees el artículo y cómo funciona? ¿Cómo nace esa obrita de arte cada vez que tú haces una? Bueno, yo estoy ahora trabajando en varios procesos como ilustradora. Todos los procesos que estoy llevando ahora es con ilustración muy social. Ahora también estoy en un trabajo con la JEP y Vorágine, que es mi trabajo principal, al que le tengo el corazón ahí puesto. ¿Cómo es el proceso de Vorágine? Hay unos grandes cronistas. Vorágine tiene más o menos 5 o 6 periodistas y algunos colaboradores, y ellos escriben, sacan las historias semanalmente, y tenemos un equipo de 2 ilustradoras, Angie, que es como la líder de ilustración, y yo. Y pues nosotras nos vamos ahí rotando ese trabajo, leemos los textos y se debe sacar una imagen. El gran reto, digamos, de la ilustración es que tú tienes que hacer que la persona que la está mirando entienda. Claro. Por ejemplo, en Vorágine se hablan de asuntos de derechos humanos, de corrupción, pero siempre hay casos diferentes y siempre hay historias diferentes. Por ejemplo, una de las últimas que sacamos fue sobre la mujer número 11, de todos los desaparecidos, de los tantos desaparecidos de este país, apareció una mujer que llevaba más o menos 26 años desaparecida y la encontraron. La encontraron y yo hice la ilustración. Entonces, ¿Pero que la encontraron cómo, perdón? ella está bien, está viva. Sí. Ah, la encontraron viva. La encontraron viva, o sea, de todos los desaparecidos del conflicto armado colombiano, ella es la número 11 que aparece viva. Que aparece viva. Apareció viva y hice el proceso de la ilustración, imagínate. Entonces, era toda esa historia y ese camino de la vida de ella. Ella, por asuntos pues de seguridad,
desapareció. Sí, y le pusimos pues un nombre, obviamente por su seguridad, pero ella tuvo un camino muy largo donde tuvo que ser, por ejemplo, mesera, estuvo en un proceso como trabajadora sexual y terminó ya pues como trabajando en otras cosas y finalmente encontró a su familia. Pero fue reclutada a la edad como de 12 años, 13 años por las FARC. Las FARC. Muchas veces, o sea, casi siempre las historias están cargadas de dolor, de pena. Son historias que tienen sangre incluida, ¿cierto? Son trágicas. Y esto es una lucecita de pronto como de una historia con final feliz. Sí. Y así la ilustraste, vamos a mirarla. Si tiene un final feliz, es un abrazo que se dan esta chica Con su familia. con su familia, con su mamá y su hermana. Pero es difícil contar una historia feliz en todo este trabajo que tú haces. Pues realmente Vorágine no solamente habla de estos asuntos de corrupción y de corrupción y de violencia, sino que también, por ejemplo, hay unas historias que sí son muy puntuales, por ejemplo, la del guardián del bosque, del Guaviare, o de mujeres que han sido súper fuertes. Tratamos de sacar de trabajadoras domésticas que han tenido una vida como... Con finales felices. Sí. Con finales felices. Sí. Pero en Vorágine siempre se enfoca mucho en el tema de la verdad, de contar y de decir, pues, a las personas de acá de Colombia qué es lo que está pasando. Claro. La verdad momento. es muy importante. Sí. Además porque ustedes desnudan muchas realidades, ¿no es cierto? Y desnudar esas realidades normalmente cargan, lo que yo te digo, unas historias dolorosas, porque digamos, si bien una trabajadora sexual tiene una historia final feliz, pero bien Claro. una carga y una historia larga, seguramente de mucho dolor. Claro, sí, ¿Cierto? Entonces, bastante. a eso me refiero que tú tienes la oportunidad de pronto, no continuamente, de hacer toquecitos luminosos. Sí, es cierto. No, y yo en mi trabajo, Liliana, te cuento, trato mucho de enfocarme en la luminosidad de las cosas. Trato como de resaltar esas cositas que de pronto, incluso en esos momentos muy complicados, no se ven, pero que la hay. Claro. Porque es que, por ejemplo, a mí el periodismo me parece de alguna manera esperanzador. O sea, esa forma en la que podemos todavía hablar y contarle a los otros qué es lo que está pasando en este país, que no es como de pronto tan censurado. A mí me parece esperanzador poder hablarle a los demás sobre eso, pero en mi trabajo resalto totalmente. Pero sobre todo hoy por hoy que nuestro periodismo, yo diría que está pasando por una crisis grave, sí. Y es que se confunde entre la verdad, la información, la realidad y lo que conviene. ¿Cierto? Dependiendo de quién es el medio, de cuál grupo poderoso lo maneja, ¿cierto? Entonces, aquello de la verdad, entre comillas, se nos es muy velado. Sí, es cierto. Entonces, tener un medio como, por ejemplo, Vorágine es un privilegio para nosotros, los lectores y los seguidores. Claro. Bueno, hablemos un poquito de ti. Estás muy joven y me parece que tienes un trabajo, como te dije al principio, que hace que tu labor sea brillante y que sea sorprendentemente, a mí me parece apasionante, sí. Porque se ve que tú lo disfrutas muchísimo. Estás soltera. Sí, tengo ahora un novio. Tienes un novio, estás felizmente ennoviada. Sí, no, es un gran hombre. Yo creo que es muy importante uno enfocarse en sus relaciones, sobre todo las amorosas, alguien que lo impulse. Y este hombre me impulsa totalmente, todos los días a hacer lo que amo. Qué bueno, eso es maravilloso. ¿Y sueñas con tener chiquiticos para ir correteando o no? No. ¿No vas a ser mamá? No, Liliana, lo que pasa es que yo creo que con mi trabajo... Me preguntona yo. No. Con mi trabajo uno se da cuenta realmente qué prioridades puede tener, por ejemplo, en su vida. Y yo a veces siento que mi trabajo sí me absorbe mucho. Y yo se lo quiero entregar porque esa energía a mí me parece preciosa, que me llena y me nutre el arte y la ilustración. Y sentiría yo que un niño es una responsabilidad enorme. Sí. Y algo que yo siempre he dicho muchísimo es que el arte es también como una especie de maternidad, porque uno como mujer es creadora y todas mis obras yo digo que son mis hijos. Que son tus hijos, claro. Sí.
¿Siempre fuiste muy creativa desde pequeñita? ¿Tu infancia fue como relacionada con qué tipo de vida? Bueno, yo soy gemela y bueno, ella fue, yo digo que ella es como mi musa. Mi hermana es mi musa y toda la vida la relación de nosotros fue muy creativa. Fue mucho de tratarnos las dos como desde una creatividad muy bonita. Incluso, por ejemplo, los muñecos que teníamos nos podían regalar el muñeco más fabuloso de la época y nosotros, sin embargo, creamos nuestros propios muñecos con recortes de papel, jugábamos. ¿Y ella qué oficio tiene hoy? No, mi hermana es ingeniera ambiental. Ella se enfocó mucho en ese tema de medio ambiente porque a mí también me gustaba de alguna forma la naturaleza, la vida en general, nos ha gustado un montón. Pero mi hermana es un pensamiento totalmente ingenieril y yo sí un pensamiento muy creativo y ahí pues como que son como complementarias. Yo tengo hijos mellizos, pero son hombre y mujer, sí. Sí, son hombre y mujer y ellos también tenían un propio mundo. Ellos no necesitaban los juguetes de nadie, entre ellos se entretenían y armaban sus propios juegos. Sí, así es. Y creo que esa relación con mi hermana hizo que finalmente ahí se forjara como una especie de historia de creatividad. Yo creo que cada artista tiene su mundo interior y de ahí es donde sale su propio estilo. Y yo como Camila creo que mi estilo fue incluso trabajado como a la par con mi hermana. Miren, esto es una mujer poderosa, eso es una mujer autónoma, una mujer que da rienda suelta a su pensamiento, a sus gustos, ¿cierto? Sí. Y a lo que soñaste. Totalmente. O sea, te declaras feliz. Totalmente. Eres satisfecha de lo que estás haciendo, contenta. Sí, yo ayer justamente pensaba que la vida da muchas vueltas y uno puede parar en partes que ni siquiera sospechaba, pero yo siento que mi vida ha sido muy pensada y ha sido muy creada y mi camino... ¿Te gusta mucho ese camino? Sí, sí, lo creé, de todo lo inventé y aquí estoy como ilustradora. Esa es la lección de hoy. Cada uno puede, digamos que, pensar su camino y buscar su camino. Totalmente. Y ser feliz con ese camino. Sí. Porque muchas veces los papás cometemos el error de tratar de guiar a los muchachos, de orientarlos por el propio camino, no por el camino que los chicos quieren. Sí, es cierto. Que eso es otra cosa que yo insisto en cada programa cuando hablamos de los hijos y de la gente joven. Bueno, Camila, muchas gracias por esta conversación tan linda. Felicitaciones. Estaremos muy pendientes de todo ese recorrido y ese progreso tuyo en la ilustración y estaremos siempre siguiendo Vorágine. Gracias, Liliana. Si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistada, le van a dar like, lo van a compartir con sus amigos y como siempre les recuerdo, por favor, suscribirse a nuestro canal de bocaenboca.co en YouTube. Tú ya estás inscrita, te vas a inscribir, sí, ¿cierto? Sí. De bocaenboca.co. Camila, muchas gracias. No, Liliana.